Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, bien, todo bien. Muy bien. Me alegro. Si quieren, hacemos como la clase anterior y vayan pasándome al chat la asistencia, así, bueno, después yo me quedo un ratito más y la copio. ¿Cómo anduvieron? Bien, profe. Perfecto. ¿Se les juntan muchas materias para el examen o cómo están con esto? ¿Están cursando mucho? Cuéntenme un poco hasta que sea pasaditas y media, 35 por ahí. Cursando muchos, sí, bastante, y por lo menos a mí no se me juntan muchas. Tengo esa solita y después recién el 15, porque ahora rindo la semana que viene reales, no sé cómo estará el resto de los chicos. Claro. ¿Y cómo les parece esta modalidad, ¿no? De rendir de nuevo así por Zoom? ¿Qué les parece? A mí, en lo personal, extraño un montón la presencialidad. El Zoom está bárbaro para aquellos que no tienen conexión, es decir, aquellos que viven lejos, digamos. Pero para los que estamos en Mar del Plata, yo en mi caso extraño mucho la presencialidad y el Zoom a veces nos agota mucho ver la pantalla. A mí me agota, pero bueno, no queda otra que adaptarnos. Y como Josefina estamos con reales y se me junta todo, pero bueno, no queda otra que tener paciencia. Bien, sí. Bueno, tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a esta nueva modalidad. Y también un poco hacernos de la tecnología, ¿no? Porque es lo que se viene, por ahí en la era digital que ya hace mucho se viene hablando, pero bueno, lo vemos transformados con cambios en los expedientes, ya el papel deja de funcionar, las notificaciones son mucho más ágiles, a nivel de Mar del Plata, obviamente, a nivel de la provincia de Buenos Aires, a nivel país, por ahí antes teníamos que mandar un oficio o algo, lo hacíamos por carta, eso ya dejó de funcionar. Entonces, bueno, tiene muchas cosas buenas. Estamos tomando audiencias de 308 con personas que están imputadas y por ahí tienen domicilio en Buenos Aires, en donde se garantiza, ¿no?, el derecho de defensa. Y también audiencias testimoniales, tomamos audiencias testimoniales por WhatsApp. Entonces, todas esas cosas que agilizan por ahí la investigación penal, que antes por ahí tenían más trabas, ¿no? Están buenas, pero después, bueno, hay un montón de cosas que no pueden hacerse porque claramente estamos en una época en donde la mayoría de las diligencias cuestan realizarlas, y también otra realidad es que los recursos son escasos, y nosotros trabajamos con la policía de Buenos Aires, con la DDI de Mar del Plata, y bueno, y el recurso cada vez es menor, ¿no? Eso también dificulta un poco las tareas de investigación. Pero bueno, hablando un poco de la informática, también esto que la gente no pueda circular tanto y demás, por ahí disminuye otros tipos de delitos que el robo, disminuye una cantidad de delitos que no se ven tanto en este tiempo. Pero aumentan otros delitos, como son los delitos informáticos, las estafas por internet, las estafas con las tarjetas de crédito, en las cuentas bancarias. Y esto es lo nuevo, ¿no? Esto también es lo nuevo, en lo que hay que tener una mirada mucho más hacia la informática, hacia el cibercrimen, hacia las organizaciones que no solamente operan en Mar del Plata, en Buenos Aires, operan en el país, operan en cuentas en otras partes del mundo. Entonces,
bueno, veamos un poco más también esa mirada, ustedes que son estudiantes, y que por ahí el perfeccionamiento va a estar más encarado, ¿no?, a todo esto, era digital, y las nuevas formas de comisión de los delitos, ¿no? Pluralidad de intervinientes, asociaciones ilícitas, así que bueno, nada, esto es para nada, Hago una consulta. para darles Perdón un poco la semillita. la interrupción. Sí. Hablando de delitos de internet, ¿está tipificado el Código Penal o todavía es delitos de robo de identidad de internet? O está en norma, no sé si me explico bien, la de robo de identidad, pero por internet. ¿Cómo se aplicaría en este caso? No te entendí la pregunta, no sé a qué quieres apuntar. No, las estafas a ver, lo que quiero decir es robo de identidad a través de la red de internet, como por ejemplo, agarro una tarjeta de crédito, se clona, y esa tarjeta de crédito usurpo la identidad y con eso... Eso es una clonación, está tipificado, ¿no?, como una defraudación. En el artículo 173 hay una tipificación de esa figura. Lo que pasa que lo que les quería dar la idea de que funciona distinto la forma de la comisión de los delitos, porque hoy en día funciona esa comisión desde una computadora, que esa computadora puede registrarse en cualquier parte del mundo, con una IP distinta, entonces ya la forma de nosotros de buscar a los autores es mucho más compleja, a los autores de delitos. Ni hablar de los casos de pornografía infantil, u otro tipo de distribución de pornografías y demás, en donde operan bandas en las redes, en la red, en internet, o en redes ocultas, ¿no? Pero bueno, como para que ustedes también vayan teniendo una idea, que esto no es únicamente estático, ¿no?, que el sistema y las normas van a ir modificándose un poco en vista a la modificación de nuevas formas de comisión del delito, y bueno, que vamos hacia una era tecnológica, ¿no? Y de hecho, a nosotros estos ahora nos superan la realidad, porque justamente nos vemos ya no teniendo una clase presencial, o sea, como que vamos teniendo indicadores que nos tienen que abrir, ustedes que son estudiantes, por ahí una llamada a incursionar en cuestiones informáticas, a incursionar en cuestiones de cibercrimen, a criptomonedas, a las nuevas formas, ¿no?, de comisión de delitos y figuras nuevas. Pero bueno, ahora vamos a analizar, vamos a continuar con lo que nos toca. Y estaba viendo, ¿no?, que nos habíamos quedado, homicidio y lesiones, y nosotros vamos a ver abuso de armas, y para la próxima clase, abandono y omisión, abandono de personas y omisión de auxilio. Y bueno, y vemos la ley, la 13944, y con eso, bueno, ya estaríamos finalizando, ¿no?, los temas. Respecto del artículo 104 y el 105, que son el delito de abuso de armas, que ya más o menos algo habíamos adelantado, nosotros tenemos, ¿no?, que el bien jurídico protegido es la vida y la salud, ¿no?, de las personas. Y justamente este bien jurídico está altamente jerarquizado, porque vamos a analizar en el artículo 104 que nosotros tenemos dos formas de incriminar la conducta. Por un lado vamos a tener el abuso de armas, que es disparar un arma de fuego contra una persona, y por el otro lado vamos a tener una agresión con arma. Esta figura penal, ¿no?, que tiene esta doble protección, de alguna manera decirlo, nos está dando la idea de que vamos a hablar, ¿no?, de un delito en donde primeramente lo que el legislador hace es determinar la conducta que viola la norma, ¿no? Dispara un arma de fuego. Y por otro lado, vamos a analizar una cuestión que se relaciona a la puesta en peligro de ese bien jurídico.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la puesta en peligro, de los delitos de peligro, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta para diferenciarlo de los delitos de peligro abstracto y los delitos de peligro concreto, que justamente es este, es que en el delito de peligro concreto, justamente nosotros vamos a analizar la conducta del sujeto y vamos a analizar que el resultado de la acción del sujeto es la puesta en peligro concreto de ese bien jurídico. O sea, que esto nosotros lo analizamos en el tipo penal. Nosotros sabemos, o sea, si bien no hay un resultado material, el disparar un arma de fuego no exige un resultado material como sería una lesión, por ejemplo, hay una puesta en peligro concreto. Entonces, ya dijimos el bien jurídico, ya establecimos algunas pautas respecto de estos delitos de peligro concreto, que lo diferenciamos de lo que serían los delitos de peligro abstracto. Estas son construcciones, aclarando este tema, ¿no? Son construcciones doctrinarias, ¿no? No todos los autores aceptan estas terminologías, delitos de peligro concreto, peligros abstractos, sino que si ustedes van a estudiar algún autor en particular, van a ver que por ahí tiene otro concepto. Pero el peligro abstracto es justamente cuando no se pone, no hay una verdadera afectación al bien jurídico. Y esto ocurre por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, como es el cohecho, en donde justamente lo que sucede es que por una cuestión general de costumbre, nosotros entendemos que hay una puesta en peligro, pero no hay una afectación. Entonces eso sería una idea de lo que sería los delitos de peligro abstracto. Pero acá hay un delito de peligro concreto. El peligro concreto es el que sufre el bien jurídico, vida o salud, y que se ve afectado por la acción del sujeto. Entonces, algunos cuestionamientos respecto de esta norma, la del 104 y la del 105, se relacionan en cuál es el fundamento de la norma, porque no tendría como una explicación respecto a el fundamento normativo. ¿Por qué? Justamente cuando hablamos de disparar un arma de fuego en el primer párrafo contra una persona, me está dando la idea, como ya lo habíamos adelantado en la clase de lesiones, que posiblemente esa persona lo que quiera hacer es causar un daño, ¿no? Causar un daño, ya sea una lesión o la muerte de la persona, o un homicidio. Entonces esto se resolvería en la parte de la tentativa, sostienen algunos autores. Entonces nos preguntamos por qué esta normativa acá si nosotros ya la resolvemos en la tentativa. Varios autores son los que dan algunas explicaciones respecto de esta norma, y por ejemplo, algunos sostienen que habría una cuestión de falta probatoria, porque cuando no se puede acreditar, cuando no podemos corroborar cuál era la intención del sujeto, por ejemplo, el matar o el lesionar, entonces ante esa falta probatoria lo que hacemos es aplicar el delito de abuso de arma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no acredito el dolo, pero aplicamos esta normativa. Zaffaroni, por su parte, sostiene que, bueno, claramente el disparar un arma de fuego contra una persona, o agredir a una persona, agredir con un arma a una persona, nos da la idea justamente de que estamos hablando de una intención, y la intención, ¿cuál es? Lesionar o matar. Entonces, como para darle una explicación, como para darle una explicación, un fundamento a esta norma, dice que él lo entendería como lo que sería un análisis del dolo de ímpetu. Este dolo de ímpetu, que no es aceptado por todos los autores, porque sería una nueva concepción del dolo, que no era la que veníamos estudiando nosotros,
en la parte general, por ejemplo, Donna lo descarta completamente, y que justamente el dolo de ímpetu es el que no admite la tentativa. Entonces, el dolo de ímpetu, ¿qué es? Es la conducta del sujeto que es claramente agresiva, porque el sujeto que hace, utiliza un arma, o sea, estamos ante una conducta agresiva, utiliza un arma, dispara un arma de fuego contra una persona, y lo que hace es aceptar todos los riesgos y resultados de esa acción. Ya sea cualquier riesgo aceptaría. Eso es en grandes rasgos lo que explican respecto del dolo de ímpetu, entonces lo analiza de esa forma. Ahora les voy a compartir. Entonces, bueno, esto sería una introducción de la norma que nosotros vamos a estudiar ahora. Bien, aquí estamos. Esperen que les pongo compartir. Compartir pantalla. Perfecto. Bien, entonces estamos en este capítulo. Capítulo 5, abuso de armas y agresión con arma. Bueno, respecto del bien jurídico, los que les venía contando, ¿no? Esta jerarquización justamente que nos da una doble protección, ¿no? Porque estamos hablando de la vida. Entonces es esta doble muralla protectora. Esperen que me voy a poner así yo también los puedo ver a los que están con las cámaras prendidas. Y tengo, bueno, que se castiga esto, se castiga el disparar un arma de fuego o la agresión con arma. Esto es un poco, bueno, la explicación que yo les venía formulando recién. Lo dividíamos en 3 párrafos. El primer párrafo es, con una pena de 1 a 3 años, el disparar un arma de fuego contra una persona y sin herirla. El segundo párrafo aplica la misma pena, aunque se causara una herida a las que corresponde una pena menor, y acá nosotros cuando hablábamos de las lesiones decíamos que justamente absorbía el delito de lesiones leves, siempre que el hecho no importe un delito más grave, porque justamente el de lesiones leves tenía una pena menor. Y después, en el último párrafo de este artículo, lo que habla es del delito de agresión, y agresión con armas, aunque no se le cause una herida, y ahí disminuye la pena. Ahora vamos a analizar cada uno de las partes de la normativa. Los sujetos activos puede ser cualquier persona, consecuentemente en ambas figuras, ya sea para el disparo de arma de fuego o para la agresión con arma. El sujeto pasivo, bueno, la ley no distingue respecto de quién pueda ser víctima. Bueno, les puse ese ejemplo, que también pueden ser, obviamente, menores de edad. Vamos a la acción. La acción típica en esta norma es disparar un arma de fuego. Entonces tenemos que nosotros determinar qué es disparar un arma de fuego. Y para ello se dispara un arma de fuego cuando se acciona el arma, y que justamente eso produce una... o sea, esto tiene un concepto establecido en la norma. Se activan los mecanismos del arma y con eso se expulsa un proyectil por los gases. Ahora después vamos a ver la definición que nos da la norma penal. Entonces, justamente, disparar el arma de fuego ya me está dando la idea de que algunas conductas no van a quedar enmarcadas en la norma. Como por ejemplo, si la bala, supónganse, que queda por un defecto mecánico del arma, queda instalada o queda en el tambor, porque no se pudo producir esta ignición y luego la explosión de la pólvora para que salga el proyectil. Entonces, esta conducta ya no sería un disparo de arma de fuego, ¿no? Quedaría simplemente como una tentativa podría ser. Sí, como una tentativa. Bien.
¿Alguna otra opinión más? Profe, ¿por qué se necesita que salga la bala del arma? Porque igual la está disparando, o sea, estás accionando la cola disparadora, entonces la intención está y se está cumpliendo. Si la intención no es lesionar o matar a la persona, o sea, la intención de la figura que estamos tratando, ¿no? O sea, no sé si me explico bien. ¿Por qué quedaría en una tentativa, por ejemplo, el accionar la cola disparadora y que no salga? Porque en realidad no salió porque, no porque vos no quisiste o porque te arrepentiste o lo que Pero sea. de eso se trata la tentativa, de cuando o sea, la acción a la cual vos estás queriendo, Sí, no sí, sé por cómo un explicarlo. hecho Claro, sí, externo. ajeno a vos, claro. interrumpe. Interrumpe ese curso Claro. causal, entonces no lográs. Bueno, algunos autores. Pero la está disparando igual. La está disparando, pero queda almacenada en el tambor por un defecto mecánico. Respecto de la tentativa y la consumación, lo que tenemos que tener en cuenta en esta figura penal, no todos los autores son contestes, o sea, tienen una opinión uniforme respecto de la tentativa. Como estoy hablando de una norma de peligro, autores como Soler o Fontán Balestra dicen que es imposible hablar de la tentativa en delitos de peligro, porque si no estaríamos hablando del peligro y estaríamos imputando algo que no sabemos si verdaderamente funcionó. Pero otros autores lo aceptan, entonces esta figura ¿qué es lo que sucede? Sí hay una intención, si el sujeto dispara el arma de fuego, acciona el gatillo le pega el gatillo percutor, le pega a la bala y eso produce la deflagración. Vamos a ver en qué momento fue anterior a que se quedó el proyectil alojado en el tambor, por ejemplo, pero hubo una intención y algunos autores aceptan esto de la tentativa. ¿Qué sucede en el supuesto de, estoy hablando de un delito de peligro concreto para los bienes jurídicos que estamos protegiendo, y si yo disparo varias veces un arma de fuego hacia una persona o hacia un grupo de personas, que era acá en los sujetos pasivos, puede ser una persona determinada, puede ser un grupo de personas, puede ser, o sea, no establece la cantidad ni la condición si yo quiero disparar a uno o a cuál, es indistinto. Si yo disparo un arma de fuego contra una persona que se encuentra a una distancia en donde el proyectil no pueda alcanzarla, porque después se realiza una pericia y la pericia dice que la bala calibre 22 llegaba hasta determinada distancia de donde estaba la persona agresora o el sujeto activo. Entonces, ¿qué pasaría en ese contexto? Por ejemplo, si el proyectil nunca hubiera llegado, ¿me explico? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? Si dentro del campo de acción del sujeto activo dispara un arma de fuego contra una persona y después se establece por una pericia que esa bala de un calibre 22 no iba a llegar a la distancia donde estaba el sujeto pasivo, o sea, el sujeto pasivo de la conducta, ¿qué sucede en ese caso? Para mí ahí no sí fue- se tipifica el delito. Para mí también. no fue riesgosa la conducta. Para mí sí es riesgosa porque, o sea, estás poniendo en peligro la vida. O sea, vos Pero con si la certeza analizás, no sabés que va a llegar el disparo. Pero igualmente El delito la acción tipifica típica disparar un claro, arma. es disparar un arma. Y el arma está disparada. Ahora, si no llega el cartucho, no Es llegó. indistinto, claro. Pusiste en peligro igualmente. Le podrías o sea, haber calculado mal y que, no sé, o el otro se corrió y podría haber sido lo mismo. igualmente en es un este delito caso- de peligro y no te está pidiendo que le llegue a la persona. Claro, total. No es que sacaste la intención de disparar, disparaste. Y no es como lo que dijimos recién, que se trabó en el arma por un defecto del arma. Salió del arma, disparaste el arma,
la intención de disparar está, como dicen en el chat, pero no le llegó y no te pide que llegue. Entonces me parece a mí que el delito sí se tipifica. Yo perdón que no puedo leer el chat, porque como tengo la pantalla así, es como que no No pasa lo leo. nada, por eso lo agregué, para no dejar de Bien. lado al chat. Gracias. Bien, ¿alguna otra opinión respecto de esto? Ámbito de acción del sujeto, dispara un arma, pero la Claro, pericia... pero si es un delito de peligro concreto y lo que se exige es que el bien jurídico tenga un peligro concreto y la persona dispara el arma y después por la pericia se determina que no hubiera llegado, ese peligro no está, porque la Pero conducta en ese justamente es caso un no Pero le puede fue, dar a otro. Justamente es un peligro, o sea, necesitas resultado material, no necesitas que llegue a la persona. ya Sí, sé, yo pero en comparto el eso. caso de la imputación objetiva del comportamiento, donde se analiza si la conducta es riesgosa o no, Bien. no sé si estará ahí, no sé si me estoy equivocando o qué, pero se me vino eso a la cabeza. No, están muy bien todas las reflexiones que hicieron, y agrego algo más. Cuando nosotros hablamos de esta figura, y empecé diciendo, bueno, determinemos bien lo que es el peligro concreto. El peligro concreto es, dentro del análisis del tipo, es justamente que ese bien jurídico se haya puesto en peligro, efectivo, concreto, real. Entonces, si por más de peligroso que sea el disparar un arma de fuego contra una persona, si no hubo un peligro real, concreto, de afectación del bien jurídico, vida o salud, entonces la conducta no es típica. La conducta no es Claro. típica, claro. Bueno, pero esto también hay que demostrarlo, ¿no? También es una cuestión probatoria, no es que la persona que dispara un arma de fuego va a salir fuera de un proceso. Pero bueno, esto es para ver las dos caras, porque por un lado vamos a tener que investigar una conducta en donde una persona disparó el arma de fuego, que es una conducta grave, tiene una pena relativamente elevada, no le causa ninguna lesión, no podemos acreditar el dolo el dolo homicida o el dolo de lesiones. Entonces, bueno, si se acredita, si son defensa, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ver primero cuál es el calibre del arma, porque no todas las armas tienen la misma distancia y la misma potencia para llegar hasta un determinado lugar. Entonces, si están del otro lado, pedir una pericia y determinar esto, a ver el lugar donde se encontraba la persona, el lugar donde se efectuó el disparo. Porque disparar hacia el aire, disparar hacia una vivienda donde no haya personas en el lugar, o disparar o gatillar un arma, no son conductas típicas, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta que es el disparo se direcciona hacia una persona, o un grupo determinado de personas, y que tenemos que reforzarlo después con la segunda parte, que es la puesta en peligro del bien jurídico. Si no podemos acreditar la puesta en peligro del bien jurídico, entonces la conducta va a quedar como atípica, por más riesgosa que nos parezca el disparar un arma de fuego. Profe, Sí. entonces un caso en el que sí se configure la acción típica, ¿qué sería, por ejemplo? Yo disparándole un arma a usted y que llegue. No, yo les daba un ejemplo, ¿no? Esto es un Sí, ejemplo. pero claro, sí, por ejemplo, o sea, si el disparo, si se acreditara que esa bala podría haber llegado a usted, ahí sí. Sí, yo les di el ejemplo de la distancia como para que nosotros tengamos en cuenta que lo que está en juego es el bien jurídico, vida y salud. Pero generalmente esto no es que se realiza. Se acredita que la persona tenía el arma, disparó el arma de fuego hacia la integridad física de alguien y ya el delito está consumado. Ya se consuma por el solo hecho del disparar el arma de fuego. Entonces, Esto que es como para que nosotros nos quede claro que la puesta en peligro, como yo les hablaba del delito de peligro concreto, para que nos quede claro es esto, que si no hay una afectación concreta del bien jurídico, entonces la conducta va a ser atípica. Si alguien dispara un arma de fuego hacia mi persona, o hacia un grupo
de personas, entonces, bueno, la conducta va a ser típica. Después las otras cuestiones son probatorias. Era meramente un ejemplo que traía. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo no entiendo por... A ver, no sé, capaz que lo explico. Si yo disparo un arma de fuego contra otra persona, ¿no queda en homicidio en grado de tentativa? ¿Por qué queda como abuso de armas y no homicidio en grado de tentativa? Claro, bueno, cuando hice la introducción a esta norma, les indiqué, ¿no?, lo del bien jurídico, y les dije cuáles eran las cuestiones o las críticas o los planteos respecto de sostener esta norma o encontrar un fundamento por el cual nosotros la apliquemos. ¿Por qué? Justamente dicen, no, esto se resuelve en la tentativa, ya estaba legislado esto, y lo resolvíamos como homicidio en tentativa o lesiones en tentativa, con algunas dificultades, porque las dificultades, ¿cuáles son? Probatorias. Cuando no puedo acreditar el dolo homicida o el dolo de lesiones, entonces, bueno, vamos a utilizar el abuso de arma. Por eso era esa indicación, pero bueno, son posturas. ¿Y qué es lo que se postula de esta norma? Se postula que se suprima en el proyecto de reforma del Código Penal del doctor Zaffaroni, lo que se propuso que esta norma, como las que vimos la clase pasada del duelo, esta normativa ya no exista más porque lo vamos a resolver con las tentativas de lesiones y tentativa de homicidio. Después hubo otro proyecto de reforma del Código Penal que todavía estamos no sé si tiene tratamiento o no. Y lo que, si mal no lo recuerdo, porque ya creo que desde que vengo dando clases me estudié 3 proyectos de reforma y el último dije, bueno, lo leí, pero no lo recuerdo con exactitud, pero no tenía la supresión de la normativa. Después lo voy a chequear para decírselos bien, pero ¿cuál es la idea? De que ya no sea el disparo hacia una persona, sino que la acción típica sea disparar un arma de fuego y convertirlo en un delito de peligro concreto. Entonces la normativa quedaría disparar un arma de fuego, ya no contra una persona. Disparar un arma de fuego, la cual genera un peligro para la vida, para la integridad, cuando esta conducta no implique un delito más grave. Entonces, estas son las dos posturas que se fueron manejando a lo largo de los proyectos de reforma del Código Penal. Y bueno, todavía no los tenemos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros? Tenemos que analizar cuál es la norma vigente y tenemos que, de alguna forma, lo que les quiero ir dando datos de lo que opina la doctrina y algunos casos jurisprudenciales que vamos a ver al final, como para que ustedes sepan cómo se aplica la norma, porque esta norma la aplicamos, nos van a tribunales y un montón de causas de abuso de arma. ¿Se entiende? Pero bueno, o sea que si yo no puedo probar la tentativa de homicidio, o sea, el homicidio en grado de tentativa, lo podría adjudicar al abuso de armas. ¿Sí? Porque justamente lo descartás. Cuando vos probás la intención o el dolo... Subsidiariamente. Subsidiariamente aplicas la normativa de abuso de arma. Puedes plantear 2 hipótesis. Puedes plantear dos hipótesis, una por el hecho más grave y otra por una hipótesis subsidiaria, que sería el abuso de arma. Pero fíjense cuáles las trabas que hay respecto a probar, en el caso de que no hablemos del homicidio, hablemos de las lesiones, ¿no? ¿Qué dificultad probatoria existe? ¿No? Porque vamos a la realidad, a aplicar la norma. Si yo tengo que acreditar un dolo de lesiones gravísimas, un dolo de lesiones graves, un dolo de lesiones leves. Hay una dificultad ya por el simple hecho de determinar cuál es la gravedad de la lesión que pretende realizar el sujeto cuando no se consumó el tipo de lesión, ¿entienden? Entonces, imagínense
en estos supuestos en donde hay también una cuestión probatoria respecto del grado de lesión que pretende en las tentativas, ¿no? De lesiones leves, graves o gravísimas. Pero bueno, estas son cuestiones probatorias. Volvemos al power. La acción típica, bueno, les puse acá algunos supuestos: gatillar un arma, los supuestos que no quedan contemplados: gatillar un arma, exhibir o apuntar o amenazar con un arma, porque acá lo que es disparar, o en su caso acometer, que es la segunda parte, que es la agresión con armas. O acometer con el arma justamente porque es la de la segunda parte de la norma. El tipo penal, bueno, esto se los fui diciendo, pero se los dejo acá. El ejemplo de atipicidad, disparar hacia el aire, o disparar en lugares donde no haya personas. Continuamos, a ver qué les puse acá. La acción típica, bueno, de respecto del último párrafo, es esto, justamente agredir con un arma, acometer, o un acometimiento con arma, y les puse una definición. Seguimos con la acción típica. En el caso de la agresión, justamente el cuerpo de la víctima no es alcanzado, no es alcanzado por el arma. Agrede el sujeto con un arma y utilizándola como un elemento, por ejemplo, contundente. Les puse una diferencia entre lo que es la agresión y el disparo con arma de fuego, siempre hablando de arma de fuego. Ahora vamos a ver la diferenciación entre los tipos de arma propia e impropia. Acá estoy hablando de agresión con arma. Y de dónde surge la diferencia de disparar, que justamente proviene del proyectil, y de la agresión con el arma. Esto es una postura también que se sostiene, que es de que se efectúe el disparo. Y esto también nos da una idea de lo que sería un delito de peligro. Concepto de arma. Bueno, también algo habíamos hablado y habíamos tratado este tema en las clases anteriores, y tenemos un concepto amplio que se entiende a todo objeto capaz de aumentar el poder ofensivo del hombre, e incluye tanto armas propias como impropias. Y da una definición, el concepto amplio de arma da una definición de lo que son las armas propias. Son aquellas que han sido construidas para, o que se destinan para la defensa o para el ataque. Y las armas impropias son todas aquellas que no son con estas características o con este objetivo, pero que el sujeto las utiliza como un instrumento para afectar la integridad física de las personas. Entonces, nos habíamos planteado una cuestión respecto del arma, de las armas impropias, ¿no? Porque cualquier arma, cualquier objeto contundente puede ser indicado como un arma. Entonces el doctor Juliano, que era un juez de Necochea, lo que plantea es una interpretación restrictiva del concepto de arma. ¿Por qué? Porque reflexiona respecto de todo lo que son las armas impropias. Porque si no, nosotros podríamos decir que es arma cualquier objeto, cualquier elemento. Y esto lo que hace es realizar una interpretación amplia, amplificadora de lo que la norma no dice. Y por otro lado, esto se los agrego acá, es una interpretación in malam partem, y nosotros debemos ajustarnos al principio de legalidad. Entonces, pronunciamientos, Zaffaroni y otros autores. Les dejo esto después para que lo lean, pero bueno, es un resumen de lo que estamos hablando. O sea, en un sentido amplio podríamos nosotros determinar que son armas impropias, un destornillador, cualquier objeto que se les ocurra. Y les dejo una reflexión
respecto a cómo nosotros tenemos que entender las normas penales, que es interpretación restrictiva del concepto de arma y limitarlos únicamente a aquellos objetos que han sido construidos con el claro destino de defensa u ofensa. Porque si no entrarían en este concepto un montón de objetos que no están determinados o que no han sido construidos para tales fines. Entonces, se postula en toda esta interpretación que les estoy refiriendo, que bueno, usar el arma en sentido propio en este caso sería dispararla, y usarla en arma en sentido impropio sería como un objeto contundente. Bien, tenemos un elemento normativo. Hasta acá van bien porque yo estoy como hablando, no paro de hablar, pero díganme si se entiende. Sí, profe. Bien, elementos normativos. Nos vamos a la legislación. La legislación nacional, en primer lugar, los tendría que haber puesto acá, el decreto ley es el 395 del 75, y la Ley Nacional de Explosivos y Armas de Fuego, que es la 2429. Esas son las dos normativas que nosotros tenemos que completar para interpretar esta figura penal. ¿Y qué dice el decreto ley? ¿Qué es lo que es un arma, justamente? Nos da la definición, y arma de fuego es toda aquella que se utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a una distancia determinada. Se incluyen en el concepto de arma de fuego las armas portátiles de puño, corta, revólveres, carabinas, semiautomáticas, ametralladoras. Entonces, les hice como un resumen para nosotros saber qué es lo que no es arma de fuego. No son armas de fuego todas las que no utilizan este mecanismo de propulsión de un proyectil. Entonces, si no se produce la deflagración de pólvora y se lanza el proyectil, este mecanismo de ignición, entonces no es un arma de fuego, en el concepto que nos da la normativa. Entonces, arcos, ballestas no son armas de fuego, y tampoco son armas de fuego, ojo acá, las pistolas y rifles de aire comprimido, porque no utilizan la deflagración de la pólvora para impulsar el proyectil, sino que utilizan la compresión del aire, justamente. Entonces, los rifles de aire comprimido no son considerados, quedan excluidos de este concepto. Tipo subjetivo. Bien. Tanto el disparo de arma de fuego como la agresión con arma son dos figuras dolosas. Disparar un arma de fuego, el dolo que requiere el conocimiento del arma y la voluntad de utilizar esa arma, direccionarla hacia una persona determinada o no. Bueno, es lo mismo. Y justamente acá lo que preguntaba el compañero, no sé si era Facundo o era otro que recién me preguntó, que no estamos ante un delito de lesión u homicidio, sino ante un delito de peligro, y vuelvo a hacer hincapié en esto para que entendamos cuál es la dinámica de esta norma. Es decir, que el autor dirige el disparo hacia el sujeto pasivo con la intención de generar una situación de peligro contra la integridad física o la salud de la víctima. Eso como para que tengamos en claro cuál es la interpretación. Y en la agresión con arma, bueno, significa utilizar ese elemento para acometer contra una persona. Y obviamente es un acometimiento a modo de dañar el cuerpo y demás. Y ahí ya les finalizamos con esto. Entonces, si nosotros comprobamos de modo efectivo... Disculpe que la interrumpa. ¿Este Power va a estar en el campus? Sí, yo se las paso. ¿Los otros dos les llegaron? ¿Los subieron? Los otros dos Power... No me fijé todavía. Sí, pero lo ahora subieron, profe. Lo subieron. Creo que sí. Así que estaban. Bueno, o sea, por ahí yo no le...
o sea, es una guía, ¿no? Lo que dice acá lo tienen que completar con lo que yo hablo porque lo voy armando mientras voy preparando la clase, pero bueno, claramente digo, o sea, tiene una explicación, pero sí, utilícenlo para estudiar, como guía para estudiar, pero después, bueno, es como todo, las fuentes siempre son los libros, porque por ahí yo estoy explicando algo, dando una idea, y bueno, o se condice con el Power, o por ahí no, pero siempre vamos a la fuente, que es un libro, el que tengan comentado y demás, como para dispersar cualquier tipo de omisión o de algún error que se pueda dar, ¿no? en la clase. Vamos siempre al libro. No sé qué libros están usando de apoyo para estudiar, o están usando alguna página. También hay Compadre y el blog. Bien, hay muchos artículos que están en Penal 2. Utilicen esa herramienta para hacer una lectura por ahí después complementaria. Yo sé que siendo estudiantes no disponen de todo el tiempo, pero bueno, traten de ir complementando, ¿no? con el blog y con los libros, ¿no? Entonces, continuamos. Si nosotros estamos diciendo en el tipo subjetivo, si comprobamos efectivamente el dolo de dañar, ya sea de causar la muerte o de las lesiones, va a excluir... Perdón, va a excluir el dolo de la... Me voy a tomar algo porque voy a tomar un mate. Espérenme un segundo. Sí, tranqui, profe. Tranqui. No hay problema. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, yo porque si estuviésemos en clase es como que siempre les pido, chicos, traigan mate, no sé, me convidaban mate antes en la cursada, bueno, ahora no se puede. Como para tomar un mate ahora todos juntos. No, ahora imposible, justo me preparé el mate, lo tengo acá, no tomo porque, bueno, claramente... Los 26 juntos. Imposible, ya eso es Y como todos que... juntos ahí, con la misma bombilla. No, Todos en no, un aula, que es más fácil y no estamos ni siquiera. No, imposible. Y siempre llevo una botellita de agua a las clases, o los alumnos, les digo, preparen el mate a esta hora porque me viene genial. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Bueno. Sigue pensando eso, se va a morir en el medio. No. Y sí, no sé. Bien, seguimos, ¿no? con el tipo subjetivo. Bueno, que si se acredita, ya sea de modo efectivo el dolo directo de dañar o de causar un efecto determinado, excluye el dolo de la agresión. Estoy hablando del del último párrafo. O el dolo directo en tentativas de homicidio o lesiones. Les decía que... bueno, acá justo está, la de la consumación y la tentativa. Disparar un arma de fuego, lo habíamos visto, se consuma cuando se acciona el gatillo y ahí mismo, si se produce ese mecanismo de ignición en el arma y la expulsión del proyectil, entonces sería el momento consumativo del delito. La tentativa, fíjense, en el caso, bueno, yo lo había adelantado, que por ejemplo, si el proyectil queda alojado en el arma por un defecto mecánico, entonces ahí en ese caso podríamos hablar de un delito tentado. En el caso de la agresión con arma, admite la tentativa, y bueno, les dejé un ejemplo. Esta postura
no se los puse acá en el PowerPoint, pero no es sostenida por todos, como lo habíamos hablado al principio, no es sostenida por todos los autores. Fontán Balestra y Soler sostienen que en estos tipos de delitos de peligro concreto, no se acepta la tentativa. Entonces, volvemos nuevamente que la doctrina no es uniforme respecto de la aceptación, porque justamente venimos discutiendo que este delito no tendría que estar porque lo resolveríamos en la tentativa, entonces venimos discutiendo estas cuestiones, entonces no es admitido por todos. Les dejo esto, les tendría que haber hecho acá una llavecita con los dos autores que no la aceptan, pero bueno, ya anótenlo como para que les quede. ¿Cómo se relaciona esta figura? ¿Cómo puedo relacionarla con otras del Código Penal? Homicidio y lesiones, bueno, lo que venimos hablando, si yo acredito la intención o el dolo de cometer alguno de estos delitos, claramente la figura se corre y va a entrar en juego las figuras del 79, del 90 o del 91. En el caso de las lesiones leves, dolosas, recordemos que si estamos en el segundo párrafo, absorbe la figura. Con el atentado y la resistencia a la autoridad, que es el 238, inciso primero, cuando habla de atentado y se utilice un arma de fuego, después lo vamos a ver esto en la segunda parte, y el 239, puede haber un concurso ideal con el delito de abuso de armas. Se los dejo así, después cuando vemos estos dos artículos volvemos a hacer hincapié, volvemos a refrescar cómo funcionaría. Después lo podemos relacionar con el delito de amenazas, pero con esta salvedad. Una cosa es una amenaza y otra cosa es agredir o acometer con un arma. Entonces, no tenemos que confundir la agresión con arma y las amenazas. Recordemos que las amenazas agravadas, están contempladas en el artículo 149 bis, en la segunda parte, primer párrafo, segunda parte, que es en el caso la pena, eleva la pena, en el caso de que se emplearen armas en la amenaza. O sea, no tenemos que confundir la agresión con las amenazas. Las amenazas es este anuncio de la comisión de un mal futuro, incierto, y que afecta justamente la voluntad, la libre voluntad o autodeterminación del sujeto pasivo. Pero en este caso lo que hace, agrava la conducta cuando se cometa con un arma de fuego. Les puse el segundo párrafo, no sé por qué, pero no tendría que ir, porque del 149 bis, el primer párrafo son las amenazas agravadas, y el segundo es otro tipo penal, que es la coacción. Pero bueno, se los dejé ahí como para que lo tengan de lectura. Entonces no confundimos agresión con armas con amenazas. Profe, tengo una pregunta. Sí. En el caso en el que una persona entra a un local, poner un supermercado, y amenaza con disparar, pero como que a la vez quiere robar, ¿cuál sería la conducta típica? ¿Cuál sería? No sé si alguien sabe. ¿Cómo encuadrarían esa conducta? Una persona entra a un local comercial con un arma de fuego y quiere robar. Y que en la amenaza, ¿qué dice? A ver, pongámosle un poco más de contenido. Dame todo, te voy a matar. Dame todo, te mato. Claro, eso. Eso que es. Profe, pero si no se consuma, queda en una tentativa, ¿o no? Sí, pero ¿cuál es la figura que aplicamos ahí? Ahí lo pusieron en el chat. Para mí era Robo eso. con uso de arma, capaz que podría ser un concurso con amenaza, pero no sé. No, porque está utilizando justamente cuando los... El arma ya lo agrava, entonces como que...
Claro, porque ya hay una figura grabada en el caso del robo. Claro, pero si no consuma el robo, por ejemplo, ¿sería tentativa? Queda en tentativa de la figura que analizamos, pero O sea, no, esto. no se relaciona con... No, con- no vimos robo, pero hay un robo que es agravado por el uso de arma. Entonces quedaría como en tentativa de esa figura típica, ¿no? Claro, por el ejemplo que traen. Bien, otra cuestión que lo traemos también es este artículo, el 41 bis del Código Penal, que es un artículo que se introdujo en nuestro Código Penal y que justamente agrava las conductas cuando se cometan con armas de fuego. Y que el tipo penal no determine ya la utilización del arma de fuego, como por ejemplo en las amenazas. En las amenazas agravadas, ya la figura penal lo que me está diciendo que agrava o sea, que se agrava mismo por la utilización del arma, entonces el legislador le aplica una pena mayor, justamente por el poder intimidante que tiene el arma y demás cuestiones que hacen a que estas conductas sean reprochables y que justamente tengan una escala penal superior. Pero con el 41 bis, lo que quiero dejarles esto, refresquemos esta normativa, que no se aplicaría este agravante en los casos de abuso de arma o agresión con arma, porque ya la misma norma prevé el arma, ¿no?, como objeto de la conducta típica. Entonces no se aplica el agravante. Después léanla esta norma porque es bastante útil para agravar las conductas en aquellos supuestos que les explicaba recién. Se las dejé también ahí puestas. El 105 lo que hace es determinar escalas penales superiores, cuando hablamos del artículo 80, y la disminución en los supuestos de emoción violenta del 81, inciso 1, letra A. Entonces ahí disminuye la escala penal. Acá, bueno, está la cuenta de cómo quedarían las escalas penales. Y lo que quería ver es esto, ¿no? Algunos casos. No sé si alguno quiere leer, o los leo yo, o si alguno presta su voz. Yo si quieren la presto, no tengo problema. Son 5 casos, pero como para que veamos cómo van resolviendo, les puse acá las indicaciones de los tribunales, juzgados o demás que intervienen, o fiscalías, ¿no? Son 5 casos que intervienen, pero bueno, refrescando un poco lo que venimos hablando acá. No sé si alguna compañera quiere leer el primer caso. Yo si quieren no tengo drama. Bueno, El abuso, sí. El abuso de armas debe concurrir materialmente con el de tenencia ilegítima de arma de guerra en la medida en que se tratan de figuras legales escindibles y por ende independientes, toda vez que la tenencia de arma de guerra es de por sí un delito de peligro, independientemente de su posterior utilización, media concurso material entre la ilegítima tenencia y su uso en un atraco. Bien, entonces acá vamos al artículo 189 bis, que habla de la tenencia y la aportación de armas de fuego, entre otras cosas que habla acopio de arma y demás. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, hay una concurrencia material. ¿Por qué? Porque tanto la tenencia o la aportación es posterior a la comisión del abuso, porque fue anterior, no sabemos el sujeto cuándo ostentaba o tenía en forma ilegal un arma de fuego. Entonces lo hace concurrir en forma material ambas figuras penales. Cuando acá está hablando de arma de guerra, ¿no? Este caso se entendió como concurren los dos delitos. Bien. Sí. Les iba, porque justo que recordé que, por ejemplo, dentro del concepto de armas, se me pasó por ahí de decirlos, que tenemos
las armas que nos determina el decreto ley, el reglamento, que son esas que fuimos enumerando ahí. Pero ¿qué sucede con un arma de fabricación casera? Ya hablando de armas de guerra, ¿no? Del 189 bis del Código Penal. ¿Entraría dentro del concepto de armas un arma tumbera? Y yo creo que sí, porque fue, no, ¿cómo era? Era creada para ese destino o con el... Sí, tiene proyección, ¿no, profe? Sí es. Sí, la pólvora de flagra. Entonces, no, lo tenía acá. ¿Alguna otra opinión más respecto de un arma de fabricación casera o un arma tumbera? O sea, esta es también una cuestión... Entra como arma, o sea, arma propia porque considero que si la hacen está destinada, o sea, por su naturaleza va para aumentar el potencial humano. Si no va para eso, igual entraría como arma impropia, porque arma impropia puede ser cualquier cosa, y yo considero que sí, o sea, si la intención de esa arma tumbera está preparada como para ejecutar la acción y que la pólvora desflagre, sí, para mí puede entrar como arma de fuego, porque es casi la definición del arma de fuego. Bien. O sea, se necesita esa combustión para la deflagración de la pólvora. Claro. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo iba a decir lo mismo que dijo Josefina. Así que, bueno, lo que dijo ella. Que fue creado para esa finalidad y que, bueno, si tomamos en cuenta también que está la clasificación de armas impropias, de igual de todos modos, como dice, por ahí si tiene la utilización de pólvora y además fue creada para esa finalidad, sí entraría. Pero bueno, ya lo explicó mejor José. Bien. Bueno, para eso, como yo les decía, de respecto del elemento normativo, en donde yo tengo que ir a completar o tengo que ir a analizar otra norma para yo complementar distintas indicaciones o distintos hechos que suceden, como sería una persona que dispara una arma tumbera en un enfrentamiento policial, supónganse, o en la calle. Entonces, yo objetivamente, ¿qué es lo que voy a tener como prueba? Un caño y otro caño más, con un clavo posiblemente. ¿Qué es lo que va a encontrar la policía? Va a encontrar a una persona, o sea, va a acreditar que una persona tenía 2 caños en su mano, una que tenía una que era más, era de un diámetro menor que el otro, que ingresaba, y que ese ingreso podía ingresar, no sé, un proyectil. Entonces, ¿cómo hago yo para encuadrar esa conducta de arma tumbera en el concepto y en la clasificación de lo que es el concepto de armas? Entonces voy a la norma, ¿cuál? Al decreto 395/75 y a la ley 20.427. El decreto en el artículo 5 me dice todo lo que son armas de fuego de uso civil. Y dice, las armas de fuego de uso civil son dadas las indicaciones que les están acá indicadas. Y después da por exclusión todas las armas que no quedan comprendidas en estas indicaciones, se consideran armas de guerra porque tienen un diámetro en el caño superior a 380 y pico de milímetros. 380. 380, gracias. 380, sí, el otro es 560, que es el parámetro para las armas de uso prohibido o las recortadas y eso. Claro, entonces, si se podría acreditar que el sujeto tenía en su poder el arma tumbera de fabricación casera, si se pudo acreditar que la disparó, pero que no se accionó de la forma en que nosotros estamos viendo con el gatillo percutor, porque es un arma sofisticada, sino que fue un arma de invención casera. Y esa arma lo que produjo es la deflagración de la pólvora y que con este proceso de ignición que nosotros venimos hablando, se salga disparado por el caño un proyectil, entonces esto entraría dentro del concepto de arma porque nos vamos al mecanismo, a la definición que nosotros encontramos acá. Entonces un arma tumbera entraría
dentro de este concepto. Eso como a modo de ejemplo, como para que sepan. ¿Qué pasa con el gas lacrimógeno? ¿Es un arma? Impropia. Creo. Auxilio. ¿Alguien me ayuda? No sé qué responder. No sé, para mí no es, o ¿Un sea, delito? ¿Un delito? Arma Voy que a entra en robar. este delito para mí no. Voy a robar a un lugar. ¿cómo funciona el gas lacrimógeno? También lo ocupan las fuerzas de seguridad, profe, para descomprimir gente. Y es un arma en sentido. Es un arma porque justamente está Impropio. creado para la producción, para la defensa, o para defenderse una persona, y justamente tiene esa indicación. Es Esto propia, tuvo que- pero no de fuego, claramente. Sería, ¿Cómo? perdón, ¿Cómo? me llega con delay el audio. Sería un arma propia porque está destinada para eso, como usted dice, pero no sería, claramente no sería de fuego. Claro, pero no entraría dentro de esta indicación de armas de fuego, pero es un arma, y la propia, y el mismo decreto ley lo establece en el inciso, bueno, no lo recuerdo bien, pero creo que es el último inciso del artículo 5, que dice que es un arma estos tipos de gases, que lo que generan en el cuerpo de la persona son efectos transitorios, pero que son utilizados, han sido creados con este poder de defensa u ofensivo. Entonces entraría dentro del concepto de armas, pero tiene que tener un tamaño específico que dice, creo que es 500 mililitros, después chequéenlo. Si es superior a ese tamaño, entonces entraría dentro del concepto de arma. Las armas eléctricas también no entran dentro del concepto de arma. Profe, Bien. disculpe, una pregunta, ya que dio el ejemplo Sí. del gas lacrimógeno. ¿Qué sucede con el gas pimienta, se dice? Que también se usa Gas para la defensa y también provoca un efecto temporal. Sí, ¿Se considera arma o...? Sí, el gas, del gas pimienta me estaba refiriendo, ¿no? Dije O sea que los lacrimógeno. chiquitos también, los que vienen así para cartera y esos. Si supera los 550 mililitros, sí. Sí, es un arma. Bien, no sé, ¿quién quiere leer el caso 2 si no lo leo yo? ¿Algún voluntario? Bueno. Bien. El hecho debe calificarse como abuso de arma y no como tentativa de homicidio si de las pruebas no resulta clara la intención de matar, lo que venimos hablando. El delito previsto en el artículo 104, párrafo primero del Código Penal, establece una distinción con la tentativa de homicidio, cuya razón no se puede deducir la intención de matar por el hecho mismo del disparo, ni aún en el supuesto de su repetición, ya que ella no es compatible con el abuso de arma. Esto lo resolvió la Cámara Criminal y Correccional de Santiago del Estero, pero bueno, como para que veamos cuando está la intención justamente del sujeto. Otro supuesto para que la agresión sea calificada como tentativa de homicidio, acá sería el caso contrario. Entonces deberemos determinar todas estas cuestiones. Se los dejo para que lo lean después, son casitos como para aclarar dudas. Hablamos del aire comprimido, las pistolas de aire comprimido, en este supuesto, en este caso se secuestró y demás, pero se decretó el sobreseimiento porque justamente no entraba dentro del concepto de armas que venimos hablando. Un cuchillo esgrimido, bueno, acá les dejo también en el supuesto de utilización de un arma blanca para el encuadre de la figura. Muy bien, eso sería
todo por hoy. La clase próxima... acá estoy. Aquí. Les voy a dejar el Power, y para la próxima clase vamos a ver los tipos de omisión propia o impropia del artículo 106, 107, 108. Y si quieren ir refrescando un poco los conceptos de las figuras omisivas, cómo funcionan, cómo están legisladas en el Código Penal, la omisión propiamente dicha sería la del artículo 108, en donde cualquier persona que se encuentre dentro de esas circunstancias es el que realiza, ¿no?, la conducta. Y los tipos omisivos impropios, que justamente lo que nos recordemos esta idea de la posición de garante, del sujeto activo, en cuanto a la protección del bien jurídico, que es el que se ve afectado justamente. Y bueno, recordemos esas cuestiones si quieren repasarlo. Igual vamos a hacer una introducción para hablar de los temas que nos quedan, que es abandono de persona, y con eso, y bueno, vamos después a hablar de la ley, y con eso ya estaríamos finalizando por lo menos la primera parte. Si empezamos a hablar de los delitos de abuso de los delitos de abuso de autoridad y demás, que son delitos contra la administración pública, pero bueno, por mí en la primera parte con esos temas ya estaríamos completos. ¿Alguna duda o algo que quieran compartir? Nada. No, profe. No, Profe. nada, profe. Nos vemos, chicos, la próxima clase. Profe, perdón. Chau, gracias. ¿Se escucha? Entonces, para quedar finito con este tema, es un delito de peligro que si no podemos acreditar el dolo de matar, lo aplicamos esta figura penal. O sea, no quedaría en homicidio, sino que quedaría bajo esta figura. Y bueno, es de dolo directo, ¿no? Admite la tentativa, dijo. Dolo directo, algunos autores dan Claro, eso, profe. gráficos, y establecen algunos ejemplos donde puede darse la tentativa, pero no es algo que todos acepten, ¿no?, en forma uniforme. Bien, el otro día anoté sus nombres, así que les paso la lista por acá. Bien, perfecto, profe, muchas gracias. No, a vos. Gracias, chicos. Yo me quedo un ratito más. Esa no la tenía. ¿Y qué les voy a... Sí. Perdón, no sé si la clase pasada, o sea, no me acuerdo si llegué a pasar mis datos. ¿Cómo es tu nombre? Porque yo después me quedé y los anoté, ¿no? O sea, yo entré a la clase creo que 1 o 2 minutos y vos ya habías aclarado esto y yo pensaba, ¿por qué pasan sus datos? Pero bueno. No, pásamelo, no hay problema. Gali Laila. ¿Con doble L? Sí. Gali, Bueno. sí. Laina. Laila, Laila. Laila. Perfecto. Dale. Gracias. No, y ya te anoté los 2 días. Y... Gracias. Voy a anotar. Si alguno quiere compartir algo, nos quedamos acá un rato más, como quiero. Yo porque voy a anotar esto. No te queremos dejar sola. Claro, nadie se va. Sí. Aparte va a quedar grabada sola, profe, porque sigue grabando. Ay, sigue Tomando grabando. mates.
Voy a Claro. apagar entonces la cámara, chicas. Bueno, chicas, nos vemos el próximo Chau, martes. profe. Chao, gracias. Chao. Chau, profe. Estuvo muy buena la clase. No sabía que había tantos tipos de armas. Gracias. Suerte. Nos vemos.